La amenaza llegó con una frase que sonó menos como diplomacia y más como ultimátum. Si los gobiernos locales no pueden o no quieren trabajar con Estados Unidos contra los cárteles, Washington tomará cualquier acción necesaria para proteger a su país. Y si ese gobierno es considerado cómplice de los cárteles, la advertencia se vuelve todavía más grave. Ese fue el punto de quiebre. No era solo Donald Trump hablando con tono desafiante. No era solo una declaración hecha para provocar titulares. La frase venía respaldada por una estrategia antiterrorista de 16 páginas, por una estrategia antidrogas de 195 páginas, y por una narrativa que colocaba a México bajo una presión directa: cooperar más, entregar más, extraditar más, o enfrentar la posibilidad de acciones unilaterales. En el centro de esa presión quedó Claudia Sheinbaum, y su decisión no podía ser débil. Trump dijo que Estados Unidos ya había empezado con la fuerza terrestre. Dijo que esa parte sería más fácil. Dijo que habría quejas de representantes de México y de otros lugares. Pero cerró el mensaje con una idea brutal: si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos. Ahí Sheinbaum tenía dos caminos. Podía responder con una confrontación abierta y convertir la crisis en un choque frontal con Washington. O podía hacer algo más sofisticado: aceptar el terreno de la seguridad, mostrar resultados, y al mismo tiempo levantar una barrera política contra cualquier intervención. Eligió lo segundo. Primero, defendió que México sí está actuando. Habló de una reducción cercana al 50% en homicidios dolosos. Señaló más de 500 laboratorios deshabilitados o destruidos. Subrayó que las detenciones ya no se hacen como antes, sin investigaciones sólidas, sino con carpetas, pruebas y procesos. También afirmó que se ha reducido el paso de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Pero el movimiento central vino después. Sheinbaum recordó que México cambió su constitución para proteger al país frente a cualquier idea de intervención directa. Esa frase no fue un detalle legal, fue una línea roja. La presidenta estaba diciendo: cooperación sí, coordinación sí, responsabilidad compartida sí, pero intervención no. Y al hacerlo, convirtió la presión de Trump en una prueba de soberanía. La pregunta ya no era solo cuántos capos serían extraditados. La pregunta era quién marcaría el límite del poder estadounidense sobre México. ¿Y ese límite? Sheinbaum decidió colocarlo desde el primer choque. La tensión entre Washington y Ciudad de México no apareció de la nada. Claudia Sheinbaum heredó una relación bilateral ya cargada de desconfianza, presión y dependencia mutua. Pero con el regreso político de Donald Trump al centro del escenario estadounidense, esa relación empezó a transformarse en algo mucho más agresivo. La Casa Blanca dejó de hablar únicamente de cooperación antidrogas. Empezó a hablar de terrorismo. Y eso cambia todo. Porque cuando Estados Unidos clasifica a organizaciones criminales como amenazas terroristas, ya no se mueve solamente bajo la lógica policial, empieza a abrir espacio para herramientas militares, operaciones extraterritoriales, presión financiera extrema y acciones unilaterales justificadas bajo seguridad nacional. Eso fue exactamente lo que Sheinbaum detectó detrás de los nuevos documentos publicados por Washington. El documento de 16 páginas era particularmente delicado. Ahí se establecía que Estados Unidos actuaría junto a gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces, pero si no pueden o no quieren actuar, Washington tomaría cualquier acción necesaria. La frase parecía diseñada para un objetivo político muy específico: crear presión pública sobre México. Y no solo sobre los cárteles, también sobre gobernadores, jueces, funcionarios y estructuras políticas sospechosas de tener vínculos con organizaciones criminales. Por eso el momento más peligroso no fue únicamente la declaración de Trump. Fue la acusación formal presentada en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalado por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos. Ese movimiento alteró el equilibrio político mexicano, porque por primera vez Washington dejaba claro que no limitaría la presión a los narcotraficantes. También podía alcanzar a figuras del sistema político mexicano.
Y entonces apareció otro mensaje todavía más explosivo. El fiscal interino estadounidense, Todd Blanche, confirmó que seguirán las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. Habló de nuevas extradiciones. Habló de cooperación judicial. Habló incluso de posibles testimonios de líderes criminales entregados recientemente a Estados Unidos. En otras palabras, Washington insinuó que algunos capos podrían empezar a colaborar, y si eso ocurre, el impacto político dentro de México puede ser enorme. Sheinbaum entendió inmediatamente el peligro, porque el problema ya no era únicamente combatir al narcotráfico. El problema era evitar que Estados Unidos adquiriera capacidad para influir directamente en la estabilidad política interna mexicana. Por eso su respuesta fue tan cuidadosa. La presidenta no negó la cooperación. De hecho, insistió en que existe coordinación constante entre ambos gobiernos. Pero cambió el foco de la discusión hacia algo fundamental: las pruebas. Si Estados Unidos acusa a funcionarios mexicanos, dijo Sheinbaum, debe enviar pruebas reales, no simples declaraciones, no hojas de papel con anotaciones ambiguas, no acusaciones mediáticas. Ese movimiento tuvo una lógica estratégica muy clara. Primero, defender el principio de soberanía judicial mexicana. Segundo, evitar que Washington monopolice la narrativa sobre quién es culpable y quién no. Y tercero, proteger la legitimidad de su propio gobierno frente a un escenario extremadamente delicado. Porque si Estados Unidos comienza a señalar políticos mexicanos uno tras otro, la presión pública puede desestabilizar gobiernos estatales completos, puede fracturar alianzas internas, puede destruir estructuras regionales de poder. Y Sheinbaum sabe perfectamente que una crisis de ese tamaño también golpearía directamente a su presidencia. Por eso la presidenta intentó mover la conversación hacia la idea de responsabilidad compartida. México ha enviado más de 90 personas buscadas por Estados Unidos, recordó, pero Washington no ha entregado a personas vinculadas con casos exigidos por México, incluyendo nombres relacionados con Ayotzinapa y el robo de combustible. Ese punto era clave. Sheinbaum intentaba desmontar la narrativa de subordinación. Intentaba mostrar que la cooperación debe funcionar en ambos sentidos y no únicamente bajo las exigencias estadounidenses. Sin embargo, mientras defendía esa posición, el problema seguía creciendo, porque Trump ya había logrado instalar una idea muy poderosa dentro del debate internacional: que México no controla completamente a los cárteles y que Estados Unidos podría actuar si considera insuficiente la respuesta mexicana. Y ahí comenzó el verdadero desafío político para Sheinbaum. No solo debía combatir al crimen, también debía impedir que la crisis de seguridad fuera utilizada para justificar una expansión del poder estadounidense sobre territorio mexicano. Esa batalla apenas estaba comenzando. La crisis explotó cuando las amenazas dejaron de ser abstractas. Hasta ese momento, Claudia Sheinbaum todavía podía manejar el conflicto dentro del terreno diplomático. Podía responder con discursos sobre cooperación, soberanía y coordinación bilateral. Pero la situación cambió cuando Washington empezó a combinar tres elementos al mismo tiempo: presión militar, presión judicial y presión política. Ahí comenzó la verdadera escalada. Donald Trump no solo habló de operaciones terrestres contra el narcotráfico, también respaldó una estrategia donde los cárteles son tratados como organizaciones terroristas, y eso abrió un escenario extremadamente peligroso para México. Porque bajo esa lógica, cualquier región dominada por grupos criminales puede convertirse, desde la narrativa estadounidense, en una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y eso tiene consecuencias enormes. Permite justificar vigilancia ampliada, permite endurecer sanciones financieras, permite ampliar operaciones de inteligencia, sobre todo, permite presionar políticamente a gobiernos considerados incapaces o complacientes. Ese era el verdadero mensaje escondido detrás de las declaraciones de Trump. La presión no iba dirigida únicamente contra los cárteles. También buscaba obligar al gobierno mexicano a aceptar niveles más profundos de colaboración bajo términos estadounidenses.
Sheinbaum entendió rápidamente el riesgo político. Si aceptaba demasiado, podía ser acusada dentro de México de ceder soberanía, pero si rechazaba frontalmente las exigencias de Washington, podía provocar una confrontación con consecuencias económicas y diplomáticas impredecibles. Por eso eligió una estrategia intermedia: no confrontar de manera explosiva, pero tampoco someterse. Mientras Trump endurecía el discurso, Sheinbaum insistía en mostrar resultados concretos de seguridad: reducción de homicidios, destrucción de laboratorios, detenciones con expedientes sólidos, menor flujo de fentanilo. Cada dato tenía un propósito: construir la idea de que México sí está actuando y que, por lo tanto, cualquier intervención unilateral carecería de legitimidad. Pero entonces apareció otro elemento que complicó todavía más el escenario: las posibles declaraciones de narcotraficantes extraditados hacia Estados Unidos. Todd Blanche dejó abierta la puerta a nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos derivadas de la cooperación de líderes criminales ya entregados a Washington. Y eso encendió alarmas en todo el sistema político mexicano. Porque si algunos capos empiezan a negociar información para reducir condenas, las acusaciones podrían alcanzar gobernadores, jueces, empresarios, policías y operadores políticos. El miedo empezó a expandirse. Ya no era solo una guerra contra el narcotráfico, era la posibilidad de una crisis institucional impulsada desde tribunales estadounidenses. Sheinbaum reaccionó intentando recuperar control narrativo. Pidió pruebas, insistió en el debido proceso, recordó que en México las detenciones deben sustentarse legalmente, y lanzó un mensaje muy preciso: el gobierno no protegerá a nadie, pero tampoco aceptará acusaciones sin evidencia sólida. Esa frase estaba dirigida a dos audiencias. Hacia afuera, buscaba marcar límites frente a Washington. Hacia adentro, buscaba tranquilizar a sectores políticos que empezaban a temer una ola de investigaciones internacionales. Pero mientras la presidenta intentaba estabilizar el escenario, Trump seguía aumentando la presión pública. Y ahí apareció el mayor problema para Sheinbaum. Cada nueva declaración estadounidense reforzaba la percepción de que Washington estaba dispuesto a actuar incluso sin consentimiento total de México. Eso transformó completamente el conflicto, porque la discusión dejó de centrarse solo en seguridad, empezó a girar alrededor del poder. ¿Quién define la estrategia contra los cárteles? ¿Quién controla la narrativa internacional? ¿Quién decide hasta dónde puede llegar Estados Unidos dentro del territorio político mexicano? Y cuanto más avanzaba esa tensión, más claro quedaba que Claudia Sheinbaum enfrentaba la prueba más delicada desde el inicio de su presidencia. No solo debía contener a los cárteles, debía contener también el avance político de Washington sobre México. Detrás de cada respuesta pública de Claudia Sheinbaum había una estrategia mucho más compleja de lo que parecía. Porque mientras Donald Trump buscaba instalar una narrativa de emergencia internacional, la presidenta mexicana intentaba evitar que la crisis se transformara en una justificación para redefinir la relación de poder entre ambos países. Y para entender su estrategia, hay que observar algo clave. Sheinbaum nunca negó la amenaza del narcotráfico. Nunca intentó minimizar el problema. Nunca dijo que los cárteles estuvieran controlados. Al contrario, reconoció la gravedad del escenario, defendió operativos, mostró cifras y habló constantemente de acciones concretas. Eso no fue casualidad. La presidenta entendía que negar el problema habría fortalecido el discurso de Washington. Habría permitido a Trump presentar a México como un gobierno incapaz o indiferente. Por eso eligió otro camino: aceptar la necesidad de combatir al crimen, pero disputar quién tiene el derecho de conducir esa batalla. Ese fue el núcleo de su estrategia política. Cada vez que Sheinbaum hablaba de reducción de homicidios, destrucción de laboratorios o detenciones con pruebas judiciales, estaba construyendo una narrativa de legitimidad estatal. Estaba intentando demostrar que México todavía controla sus instituciones y que no necesita una intervención extranjera para actuar. Pero había una segunda capa todavía más importante.
La reforma constitucional impulsada para bloquear cualquier intento de intervención directa, ese movimiento fue profundamente simbólico, porque en realidad la presidenta estaba anticipando el escenario más peligroso posible, que Washington utilizara la categoría de terrorismo para justificar operaciones dentro de territorio mexicano. Y aunque Estados Unidos no hubiera anunciado formalmente una intervención, Sheinbaum sabía que el simple hecho de abrir esa posibilidad ya alteraba el equilibrio político regional. Por eso decidió convertir la soberanía en el eje central de su defensa. No era únicamente una cuestión jurídica, era una herramienta política interna. Cada vez que Sheinbaum hablaba de no aceptar injerencias, fortalecía su imagen frente a sectores nacionalistas, frente a las Fuerzas Armadas y frente a una parte importante de la opinión pública mexicana que históricamente rechaza cualquier intervención estadounidense. Ahí estaba uno de sus movimientos más inteligentes: transformar la presión externa en una oportunidad para consolidar autoridad interna. Mientras Trump elevaba el tono, Sheinbaum aparecía defendiendo el territorio político nacional, y eso le permitía reposicionarse como líder de estabilidad en medio de una tormenta bilateral. Pero el cálculo era extremadamente delicado, porque tampoco podía romper con Washington. México depende económicamente de Estados Unidos. Comparte cadenas industriales, comercio, migración y seguridad fronteriza. Una confrontación abierta podría generar consecuencias financieras enormes. Entonces la presidenta empezó a construir una fórmula muy precisa: cooperación sí, subordinación no. Ese equilibrio apareció constantemente en sus declaraciones. Coordinación permanente entre ambos gobiernos, intercambio de información, extradiciones bajo tratados legales, operativos conjuntos, pero siempre acompañados por la misma advertencia: México no aceptará imposiciones unilaterales. Y ahí aparece otro elemento central de la estrategia de Sheinbaum: el manejo del tiempo. La presidenta evitó responder impulsivamente a Trump, evitó entrar en confrontaciones personales, evitó convertir la crisis en un espectáculo emocional. En vez de eso, trasladó la discusión hacia procesos legales, documentos, tratados y mecanismos institucionales. Eso tenía una lógica muy clara: reducir el impacto político de las declaraciones explosivas estadounidenses. Porque Trump domina el terreno de la confrontación mediática, pero Sheinbaum intentó mover la pelea hacia un espacio más técnico y jurídico, donde las decisiones requieren pruebas, procedimientos y cooperación formal. Sin embargo, el problema seguía creciendo debajo de la superficie. Las acusaciones contra políticos mexicanos empezaban a generar nerviosismo dentro del sistema político. Gobernadores, operadores regionales y estructuras partidistas comenzaron a entender que Washington podría aumentar la presión judicial de manera selectiva. Y eso amenaza directamente los equilibrios internos del poder mexicano. Sheinbaum lo sabe. Por eso insistió tanto en exigir pruebas concretas antes de cualquier acción judicial. No solo estaba defendiendo principios legales, también estaba intentando evitar una cascada de acusaciones mediáticas capaces de desestabilizar gobiernos completos, porque si Estados Unidos empieza a definir públicamente quién es sospechoso y quién no, Washington adquiere una influencia enorme sobre la política interna mexicana. Ese es el verdadero temor detrás de toda esta crisis. No únicamente las operaciones militares, no únicamente el combate al fentanilo, sino la posibilidad de que la agenda de seguridad termine convirtiéndose en una herramienta de presión política permanente sobre México. Y frente a ese escenario, Sheinbaum intenta construir una posición extremadamente difícil: colaborar lo suficiente para evitar un choque frontal con Estados Unidos, pero resistir lo suficiente para impedir que Washington imponga las reglas del juego. Esa es la batalla real que está librando. Y mientras más aumenta la presión desde el norte, más evidente se vuelve que Claudia Sheinbaum no solo está administrando una crisis de seguridad, está intentando redefinir hasta dónde llega la soberanía mexicana en la nueva era de confrontación con Estados Unidos. El problema para Claudia Sheinbaum es que ninguna de sus decisiones ocurre en un vacío político.
Cada movimiento que hace hacia Washington provoca reacciones dentro de México. Y cada intento de defender la soberanía mexicana también es observado cuidadosamente desde Estados Unidos. Por eso las consecuencias de esta crisis ya empezaron a extenderse mucho más allá del narcotráfico. Primero apareció el impacto institucional. Las declaraciones del fiscal estadounidense Todd Blanche generaron una señal de alarma entre sectores políticos mexicanos, porque cuando Washington afirma públicamente que seguirán las acusaciones contra funcionarios vinculados con organizaciones criminales, el mensaje atraviesa todo el aparato político. Nadie sabe quién podría ser el siguiente. Gobernadores, alcaldes, jueces, exfuncionarios, operadores regionales. Todos entienden que el margen de protección política podría empezar a reducirse si Estados Unidos obtiene cooperación de líderes criminales extraditados. Y eso cambia comportamientos. Algunos actores empiezan a tomar distancia. Otros buscan blindarse políticamente. Otros intentan reforzar relaciones con el gobierno federal. Y mientras ocurre ese reacomodo silencioso, Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío enorme: impedir que el miedo fracture su propia estructura de poder. Porque si la presión estadounidense empieza a dividir alianzas internas, el costo político puede crecer rápidamente. Ahí aparece otro riesgo todavía más delicado: la narrativa internacional. Trump logró instalar la idea de que el narcotráfico mexicano representa una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Y cuando esa narrativa se conecta con terrorismo, fentanilo y crisis fronteriza, el impacto internacional se vuelve mucho más fuerte. Eso afecta la imagen de México, afecta inversiones, afecta confianza financiera y afecta también la capacidad diplomática del gobierno mexicano para controlar el relato global sobre la crisis. Por eso Sheinbaum insiste constantemente en mostrar resultados de seguridad. No solo intenta convencer a la población mexicana, también intenta enviar un mensaje hacia inversionistas, gobiernos extranjeros y mercados internacionales. El Estado mexicano sigue funcionando y todavía mantiene capacidad operativa. Pero el problema es que Trump juega otro tipo de juego político. Mientras Sheinbaum apuesta por institucionalidad, Trump apuesta por presión pública. Mientras la presidenta habla de tratados y pruebas legales, Trump habla de fuerza terrestre, intervención y terrorismo. E esse lenguaje tiene impacto, especialmente dentro de Estados Unidos, donde el tema del fentanilo se convirtió en una herramienta política extremadamente poderosa. Ahí Sheinbaum enfrenta otra dificultad estratégica. No controla el debate interno estadounidense. Si Trump logra convencer a sectores amplios de que México no hace lo suficiente contra los cárteles, la presión sobre la Casa Blanca puede aumentar todavía más en el futuro. Por eso la presidenta mexicana intenta construir una posición internacional más compleja. Cooperar en seguridad. Sí. Aceptar imposiciones políticas. No. Esa línea se volvió visible cuando recordó que México también ha solicitado cooperación estadounidense en casos sensibles como Ayotzinapa o el robo de combustible, sin recibir respuestas equivalentes. Con eso buscaba cambiar el equilibrio narrativo. No presentar a México como un país subordinado, sino como un socio que también exige responsabilidades compartidas. Sin embargo, mientras el discurso político se endurece, hay otra pregunta creciendo silenciosamente detrás de toda esta crisis. ¿Qué pasará si Washington decide aumentar todavía más la presión? Porque hasta ahora Estados Unidos ha utilizado amenazas políticas, acusaciones judiciales y presión diplomática. Pero la categoría de terrorismo abre posibilidades mucho más amplias. Operaciones de inteligencia más agresivas, mayor vigilancia financiera, expansión de sanciones, intervenciones tecnológicas, incluso acciones encubiertas justificadas bajo seguridad nacional. Y Sheinbaum sabe perfectamente que ese escenario podría alterar profundamente la estabilidad regional. Por eso su estrategia futura dependerá de algo fundamental: demostrar resultados suficientemente visibles para contener la presión estadounidense sin entregar el control político interno. Ese equilibrio será cada vez más difícil.
Porque cuanto más avance la crisis del fentanilo en Estados Unidos, más fuerte será la presión sobre México. Y cuanto más aumenten las amenazas de intervención, más obligada estará Sheinbaum a endurecer su defensa de la soberanía. Esa contradicción puede definir toda su presidencia, no solo por la relación bilateral, sino porque esta crisis está empezando a revelar algo mucho más profundo: la lucha por determinar quién tiene realmente el poder de imponer las reglas de seguridad en América del Norte. Y esa batalla todavía está lejos de terminar. La crisis entre Washington y Ciudad de México ya dejó de ser únicamente una discusión sobre narcotráfico. Ahora es una disputa por autoridad, por soberanía y por control político. Donald Trump logró instalar una presión inédita sobre México, no solo con declaraciones incendiarias, sino con documentos oficiales, amenazas de acciones unilaterales y acusaciones judiciales que empiezan a tocar directamente al sistema político mexicano. Y frente a eso, Claudia Sheinbaum eligió una estrategia extremadamente arriesgada: no romper con Estados Unidos, pero tampoco aceptar que Washington dicte las reglas. Ese equilibrio define todo el momento actual. La presidenta intenta demostrar que México sí combate a los cárteles. Muestra cifras, defiende operativos, habla de extradiciones, destrucción de laboratorios y reducción del tráfico de fentanilo. Pero al mismo tiempo insiste en algo que se convirtió en el corazón de su discurso: México no aceptará intervención extranjera. Ahí está la verdadera batalla. Porque detrás del lenguaje sobre terrorismo y seguridad existe una pregunta mucho más grande: ¿hasta dónde puede avanzar el poder estadounidense dentro de México antes de romper el límite de la soberanía nacional? Y Sheinbaum entendió que si pierde ese terreno político, pierde mucho más que una negociación bilateral. Pierde autoridad interna, pierde legitimidad, pierde capacidad para controlar la narrativa de su propio gobierno. Por eso respondió endureciendo el discurso constitucional, exigiendo pruebas judiciales y recordando constantemente que la cooperación debe ser mutua, no unilateral. Sin embargo, el problema sigue creciendo. Las acusaciones contra funcionarios mexicanos apenas comienzan. Los cárteles siguen siendo una prioridad absoluta para Washington. Y Trump continúa construyendo una narrativa donde Estados Unidos aparece como el actor dispuesto a actuar